Regresemos a la mañanera, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy poco habló en su mismísima mañanera, en su mismísima conferencia de prensa en Palacio Nacional. Hoy las riendas las llevó Marcelo Ebrard, el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, por obvias razones, pero las declaraciones que hace al final, para cerrar, el presidente Andrés Manuel López Obrador, son importantísimas. Después incluso vamos a hablar del tema del evento del sábado, que va, si me permite la expresión, como decía mi nana, que en paz descanse, junto con pegao. Por eso es tan importante escuchar al presidente de México en la mañanera de hoy. De lo poco que habló el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue esto. Pues nada más el epílogo, la conclusión. Fue muy buena la decisión que se tomó, el acuerdo al que se llegó. La gente está contenta, los inversionistas me lo han expresado, así lo demuestran los números. Se fortaleció nuestra moneda, se disipó la posibilidad de una crisis económica, financiera, en fin, fueron muy buenos los resultados, así lo demuestran los hechos. Nosotros vamos a continuar con esta política de no confrontación, de buscar acuerdos, de optar por la negociación, aún en los conflictos más delicados. Siempre vamos a optar por el diálogo. Necesitamos mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y, repito, de manera muy especial con el pueblo de Estados Unidos y con todos los gobiernos del mundo, con todos los pueblos del mundo. Tenemos también que fortalecer nuestro mercado interno, tenemos que buscar diversificar nuestras relaciones, pero sin romper con Estados Unidos y con Canadá. Eso ha quedado de manifiesto y vamos a seguir aplicando esa política. Es un desafío interesante el que en 3 meses podamos acreditar que es posible atemperar el fenómeno migratorio atendiendo las causas que originan la migración. Es decir, que con producción, con trabajo, con bienestar, podamos mantener a los migrantes en sus casas, con sus familias, en donde nacieron, donde están sus costumbres. Ese es el planteamiento y por eso se integró esta comisión y aquí vamos a estar evaluando constantemente, porque no se pueden ocultar datos, nunca lo haríamos, y aquí todos vamos a saber si esta estrategia funciona. Nosotros estamos optimistas, que conocemos cómo son nuestros hermanos
centroamericanos y sabemos que si tienen opciones, tienen alternativas, van a optar por quedarse en sus comunidades de origen o trabajar como lo hacen ya miles en Chiapas. Esto no se sabe mucho, pero hay miles de trabajadores centroamericanos en Chiapas. Una de las decisiones que hemos tomado es ampliar en toda la franja fronteriza el programa de Sembrando Vida. Vamos a ampliar a 200,000 hectáreas más para crear de inmediato 80,000 empleos en la franja. Ya en Chiapas se están sembrando 200,000 hectáreas con 80,000 empleos y en Tabasco alrededor de 150,000 hectáreas también con 60,000 empleos y en Campeche, pero ahora se va a reforzar el programa Sembrando Vida y pensamos que esto y otras acciones, por ejemplo, tenemos el compromiso de atender a los damnificados de los sismos que todavía no han sido atendidos, que todavía no se les ha construido sus viviendas, tanto en Chiapas como en Oaxaca, en el Istmo. Y se necesita mucho trabajo. Y tenemos pues el compromiso de terminar con el plan de reconstrucción y tenemos el presupuesto y vamos a atender esa demanda que ya lo estamos haciendo, pero ahora va a reforzarse. Sigamos viendo y escuchando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Toño, no me lo pauses, por favor. Sigamos viendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Te voy a decir por qué. Quiero que encontremos esa parte en donde le pregunta a Marcelo Ebrard que hubo ríspidas negociaciones por 8 horas ininterrumpidas sobre el tema del plan de Centroamérica, uno de estos días. Por ahí creo que le pregunta el presidente a Marcelo Ebrard, porque estoy leyendo la columna que escribe Dolia Esteves para Sin Embargo, que es reveladora y que nos puede dar una claridad de cómo estuvieron las negociaciones, a qué nivel estuvieron las negociaciones, y es interesantísimo, pues, bueno, si gustas, mi querido Toño, me va a hacer el gran favor, Toño, de buscar esta parte en donde el presidente le hace el revire a Marcelo Ebrard y Marcelo Ebrard le asegura que sí, que en efecto hubo precisamente esa ríspida situación. Ahí en la mañanera está, mi querido Toño, ahí donde estabas, por ahí estaba precisamente ese momento en el que el presidente hace mención de las 8 horas que estuvieron negociando el plan de Centroamérica, el plan de desarrollo para Centroamérica. Mientras Toño me encuentra esta parte, seguramente tú estabas al pendiente precisamente de eso, mi querido Rafa, y escuchaste la confirmación de Marcelo Ebrard de lo complicado que estuvo la negociación. No fue miel sobre hojuelas ni nada que se le parezca, ¿no? Así es, Vicente, lo menciona el presidente López Obrador, que dice que fueron unas negociaciones muy intensas, muy firmes por parte del gobierno de Donald Trump, y lo confirma el canciller Marcelo Ebrard de decir que un solo tema, precisamente fueron 8 horas consecutivas
para llegar a un acuerdo de un solo tema y que fueron muy, pero muy intensas. Y lo confirma el canciller Marcelo Ebrard, Vicente. Así es, mi querido Rafa, estamos esperando que Toño nos eche la mano para encontrar precisamente esa parte de la conferencia, la última parte en donde participó el presidente, que fue relativamente corta. Le decía que las riendas de la conferencia las llevó Marcelo Ebrard el día de hoy por el tema y por el anuncio de la creación de un grupo de trabajo de subsecretarios, obviamente grupo de trabajo encabezado por el mismísimo canciller, para cumplir con el acuerdo que se firmó con el gobierno de Donald Trump, con el gobierno de Estados Unidos. Tú me dices, Toño, si lo tenemos. Vamos a ir con esta parte de la conferencia mañanera. Vamos a ver si el buen Toño nos encuentra esa parte. Y les leo también la columna de Dolia Esteves. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Nada más díganme si lo tenemos. Ya mero me dice Toño que está haciendo circo, maroma y teatro para presentarles esa parte en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace referencia a 8 horas de intensas negociaciones sobre algo que se suponía que ya estaba acordado, algo que se suponía que ya había dicho sí Donald Trump, y le agradezco al buen Toño Ruiz que siempre me saque de apuros. Aquí está lo que dice Andrés Manuel López Obrador y lo que le confirma Marcelo Ebrard, lo que a su vez confirmaría parte de lo que escribe Dolia Esteves y que le voy a leer a continuación. Yo le tengo mucha confianza y era lo general lo que se trataba. Entonces ya a detalle me informa de cómo había estado todo el proceso, que fue dilatado. Acuérdense ustedes que se fueron un viernes y regresaron el sábado, o sea, 9 días, 10 días de negociación. Entonces me llamó la atención algo que me informó, el punto sobre la cooperación para el desarrollo, para que se atienda el fondo del problema. Llevó 8 horas de negociación, ese punto. Así fue, 8 horas. Porque son, como aquí se ha dicho, concepciones distintas. Y eso es lo que está ahora en cuestión. A ver, enfrentamos los problemas sociales con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza, o nos anclamos en la creencia, en la convicción de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Son dos posturas. Dos posturas. Entonces, eso es que quedan claras, mi querido Toño, cuando el presidente habla de derechos humanos, de apoyar a los migrantes en México, y cuando el canciller Marcelo Ebrard, ayer lo platicábamos, Toño, admite, bueno, hoy lo volvió a admitir, que Estados Unidos tiene una concepción de que no debe llegar ningún migrante a Estados Unidos, que bajo esa premisa actúa Donald Trump y su gobierno. Está cabrón. Sí, no, y habla por supuesto de los problemas sociales que enfrenta la región, habla por supuesto de que este es un verdadero reto para ellos, en 90 días, en 3 meses, poder conseguir que los centroamericanos, los inmigrantes del mundo regresen a sus casas, se queden con sus familias, pero con políticas que sean en pro de la región, políticas en pro de las economías de dichos países. Yo honestamente, a mí me parece que 3 meses para esto pues es
muy aventurado decirlo, ¿no? La verdad es que el fenómeno migratorio, la realidad de la humanidad, pues va a ser muy difícil de enfrentar de tal forma, ¿no? O sea, yo creo, Vicente, que con todo y que se está hablando de preservar los derechos fundamentales de las personas, enfrentarse a la violencia que sufren los inmigrantes y etcétera, verdaderamente es un reto muy difícil. Es un reto muy difícil, sí, lo has dicho bien. Sobre todo porque el presidente de Estados Unidos es Donald Trump. En este